El video anterior lo dedicamos a analizar cómo hallar la solución de un problema de programación lineal por el método gráfico. Hoy, este video estará dirigido a analizar cómo hallar la solución de un problema de programación lineal por el método algebraico o por el método simple. El método algebraico o método simple. El método consiste en una rutina algebraica iterativa que permite ir determinando soluciones básicas factibles vecinas a partir de una solución inicial, hasta llegar a la solución óptima deseada. Esa solución inicial se obtiene de la forma estándar del problema. Se conocen algunas variantes de este método, tales como el simple mejorado y el simple revisado, desarrollado por Dancing y Orchard, como procedimiento computacional eficiente para resolver problemas de programación lineal usando computadora. Pues introduce mejora en el método simplex de forma tal que reduce los cálculos a realizar, disminuyendo también el número de las informaciones que deben guardarse en la memoria de las computadoras. El fundamento teórico es el mismo que en el método simple, utilizando ambos métodos los mismos criterios de entrada, salida y de optimalidad o parada. Existen dos formas estándar para el simple revisado, dependiendo si es necesario o no añadir variables artificiales para obtener la matriz unitaria básica inicial. El método simple revisado consta de la forma estándar 1 y la forma estándar 2. La forma estándar 1 se obtiene la matriz unitaria inicial una vez añadidas las variables de holgura. La forma estándar 2 se añaden variables artificiales para obtener la matriz unitaria inicial. Otro método conocido para resolver problemas de programación lineal es el conocido método del punto interior, desarrollado por Karl Makar. La herramienta de Microsoft Excel Solver utiliza el código de optimización no lineal desarrollado por la Universidad de Texas y de Cleveland. Los problemas lineales y enteros utilizan el método más simple, con límites en las variables, y el método de ramificación ilimitada. Para muchos problemas de programación lineal, el método simple sigue siendo el mejor, a pesar de las mejoras introducidas como el simple revisado, el dual o los métodos primal dual. Este último trabaja simultáneamente con el primer, el dual. Esto puede presentar ventajas, pues se puede explotar la bien conocida relación entre la formulación del primal y el dual. Aún así, la mayoría de los casos, el primal es el método preferido, aunque en algunos casos especiales otros métodos pueden dar mejores resultados. El método simple, que es un método algebraico, consiste en llevar el modelo de programación lineal original a su forma estándar. Se construye de ahí la tabla simple inicial. Con esa tabla se revisa teniendo en cuenta el criterio de parada si la solución obtenida es óptima. Si es óptima, paramos. De lo contrario, determinar la variable que entra, la variable que sale, realizar las transformaciones en la tabla simple y volver al paso de revisar si se llegó a la óptima o no. El diagrama anterior se puede escribir así: llevar el problema de programación lineal a la forma estándar. Consiste en transformar el sistema de restricciones en un sistema de ecuaciones lineales de la forma siguiente. Si la restricción es del tipo menor o igual, se añade una variable denominada variable de holgura, que su valor representa la cantidad de recursos que no se usa o subutilizado, también denominado ocioso. Si la restricción es del tipo mayor o igual, se resta una variable denominada variable de holgura, que su valor representa la cantidad de recursos que se usa por encima de la cota inferior del recurso, también denominado sobreutilización, y se resta una variable artificial con el objetivo de garantizar la base canónica. Si la restricción es del tipo igual, si hace falta para garantizar la matriz canónica inicial, se añade una variable artificial. Las variables de holgura se incorporan a la función objetivo con coeficiente 0. Este paso garantiza partir en el método algebraico con una solución inicial. La tabla simple está formada por la base. La base están las variables y los C sub B. Las variables son las variables de la base. Los C sub B son los coeficientes de esa variable en la función objetivo. El X sub B barra son los valores de las variables en esa iteración. Después aparecen en la primera fila los coeficientes de cada una de las variables en la función objetivo.
Y el P1 es el vector columna correspondiente a los coeficientes de la variable x1 en el sistema de restricciones, P2 el de la variable x2 y así sucesivamente. Al final, las dos últimas filas, z, es el producto escalar del vector columna c sub b por el x sub b. Z1 es el producto escalar de c sub b por los componentes del vector p sub 1 y así sucesivamente. Y al final, la última fila, z, es la diferencia entre los zj menos los cj. El paso 3, la solución obtenida es óptima. Para ello es necesario usar los criterios de parada o de optimalidad que dependen del tipo de problema, si es de máximo o de mínimo, tal como aparece a continuación. Si el problema es de máximo, el criterio de parada cuando los zj menos cj son mayores o iguales que 0 para todos j. Si el problema es de mínimo, estamos en la óptima cuando zj menos cj es menor o igual que 0 para todos j. Si se cumple, se llegó al óptimo. De lo contrario, se pasa al siguiente paso. En este caso, el paso 4. Hay autores que convierten los problemas a un solo tipo y usan un solo criterio. El paso 4 es determinar la variable que entra a la base, usando el criterio de entrada a la base según el tipo de problema. Si el problema es de máximo, el criterio de entrada es el mínimo de los zj menos cj que sean menores que 0. Si el problema es de mínimo, el máximo de los zj menos cj que sean mayores que 0. El paso 5 es determinar la variable que sale de la base. Para ello se usa el criterio de salida de la base, que es el siguiente. El criterio de salida de la base para ambos problemas, es decir, para máximo y mínimo, es el mismo. Y se determina mediante el mínimo del cociente de los x sub bi sobre los p sub ik para los p sub ik que sean mayores que 0. ¿Quiénes son los p sub ik? Los componentes del vector que entran. El paso 6 es realizar transformaciones en la tabla simple para el cambio de base y de aquí ir al paso 3. Un ejemplo, sea el problema maximizar z igual a 2x1 más x2 sujeto a las dos restricciones que aparecen ahí. La forma estándar, como las restricciones son del tipo menor o igual, se añade la variable de holgura x3 y x4 para convertirlo en un sistema de ecuaciones. Y de ahí pasamos a la tabla simple. Del problema en la forma estándar se tiene la información para esta tabla. Se tiene la base, que son las variables x3 y x4, que son de holgura, el c sub b, que es el coeficiente de esa variable en la función objetivo. En x sub b están los valores de la variable x3 y x4, en este caso es 15. En la primera fila aparecen los coeficientes de las variables en la función objetivo. Obsérvese que los vectores p3 y p4 forman la matriz canónica. Y en la última fila se observa que el zj menos cj de P1 y P2 es negativo, por tanto eso indica que no está en la solución óptima. Como el problema es de máximo, no se cumple el criterio de parada. Hay que determinar el vector que entra a la base, en este caso es el mínimo entre menos 2 y menos 1 que corresponde a menos 2. Por tanto, el vector que entra es 5,3. Ahora bien, ese vector entra o por P3 o por P4. Eso lo determina el criterio de salida de la base. Se determina el vector que sale según el criterio mínimo entre 15 sobre 5 y 15 sobre 3, que corresponde al cociente a 3. Ese cociente corresponde a la fila de la variable de holgura x sub 3. Aplicando transformaciones elementales se transforma el vector 5, 3, que es el que entra, en 1, 0, que es el que sale, obteniéndose la tabla de la iteración 1 y pasar al paso 3. El paso 3 en el algoritmo es verificar si en la nueva tabla se cumple el criterio de parada, en que los zj menos cj sean mayor o igual que 0 para todos j. Si se cumple parar, pues se llegó al óptimo. De lo contrario, se hace de nuevo el cambio de base hasta que se cumpla el criterio de parada. Este cálculo manual es sumamente laborioso para problemas de mediana complejidad respecto al número de variables y restricciones. Esto ha dado lugar al desarrollo de software para obtener la solución a estos problemas. Algunos de ellos: Lindo, un software para optimización matemática, programación entera, programación lineal, programación no lineal, programación estocástica, optimización global. QSB es una aplicación cuyo objetivo es facilitar la tarea de tomar decisiones en los negocios. El programa se divide en diferentes módulos dependiendo del tipo de decisión que se vaya a tomar.
Solver, una herramienta de Microsoft Excel en el paquete de Office. QM for Windows versión 5, un paquete completo que tiene una gran cantidad de módulos como programación lineal, programación de meta, de multiobjetivo, transporte, teoría de juegos, análisis, decisión, asignación, redes, simulación, entre otros módulos importantes. ¿Qué software se recomienda? El software a utilizar depende de la complejidad del problema en cuanto al número de variables y restricciones que admite el mismo. Sin embargo, salvo el Solver, que es una herramienta de Microsoft Excel, todo lo demás requiere instalarse. Por tal razón, siempre que sea posible usar el Solver, se recomienda este por estar en el paquete de Office. En el próximo video trataremos cómo resolver un problema de programación lineal usando Solver. Suscríbase al canal y comparta la información.